Bien, bien, con ilusión. Habíamos tenido el percance de no poder arrancar el día que nos tocaba después de arrancar el año y teníamos muchas ganas de hacer las cosas bien y un partido que se presentaba difícil, que la primera parte fue complicada y que la segunda los chavales reaccionaron de manera fenomenal. Y conseguimos un punto y podían haber sido los tres, o sea que eso nos tiene que servir para reforzarnos. Bien, yo lo dije que después de parar y volver a arrancar desde el último partido del año pasado, el equipo enlazó 2 semanas muy buenas en el entrenamiento, tenían mucha ilusión puesta en el partido de Leganés. El mismo sábado se nos comunicó que se iba a suspender y los chavales siguen entrando con la misma ilusión para la siguiente semana. Perdimos a gente para el partido del otro día y la verdad que los que entraron dieron una respuesta fenomenal y eso, como te decía, nos tiene que reforzar para seguir trabajando y para saber que va a haber momentos para todos y estamos contentos por eso, por las nuevas apariciones también. Bueno, tenemos a Dorian disfrutando de la Copa África, no va a llegar, pero vamos a ver lo que pasa con su clasificación y hasta dónde llegan. Y el resto hay gente pendiente de evolución. Sabemos que estamos en una incertidumbre constante con el tema del COVID y tendremos que esperar hasta la última hora por si hay alguna novedad, pero el resto a ver si pueden estar todos disponibles. Sí, el partido nosotros también lo trabajamos, sabemos que le podemos hacer daño corriendo y así se produjeron las 2 tarjetas de la expulsión y a partir de ahí el partido cambió, pero ellos son un equipo que nos lo hizo pasar mal al principio, que son muy buenos con balón, que saben dominar los partidos y que evidentemente en su casa se encuentran todavía más cómodos y nos lo van a poner complicado. Están en una buena posición. Yo tenía el convencimiento de que iba a ser un equipo que iba a hacer las cosas bien, porque mostró ya desde el primer partido aquí en Lanzabal y así está siendo. Está en puestos de playoff por merecimientos propios y nos lo va a poner complicado, como siempre, claro. Sí que se percibe, sí que nosotros la tenemos también, esa ilusión por refrendar un poco la segunda parte del otro día, porque el equipo sigue creciendo y conseguir una victoria que nos acercaría a los puestos de arriba sería fenomenal para la moral y sobre todo para el convencimiento de que estamos en el buen camino, haciendo las cosas bien y vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea, para poder conseguirlo. Lo que espero es que nosotros vamos a intentar darles todo, vamos a poner todo para que ellos se ilusionen también. Y para nosotros es fundamental que la gente sepa en los momentos de dificultad, que siempre digo, apoyarnos porque es cuando realmente lo necesitamos y creo que entre todos tenemos que buscar una comunión que nos haga estar ilusionados, como bien dices, y por qué no tener objetivos a los que poder aspirar y yo creo que eso tiene que ser con el convencimiento de todos, con la ilusión y con la ayuda, ¿no? Nosotros vamos, como te digo, a intentar poner todo para que la gente se ilusione y estoy seguro que nos van a apoyar y que va a ir todo fenomenal. Bueno, el club está trabajando en ello y estos días son un poco de agitación, los últimos días de mercado. Nosotros sabemos que tenemos que ir al fino porque no tenemos demasiadas posibilidades y ahí está el trabajo de la creación deportiva que seguro que va a intentar ver alguna incorporación más, estamos mirando y que mejore un poco el equipo, que nos dé más posibilidades y ojalá que puedan llegar pronto y conozcan rápido el equipo y se adapten lo más rápido posible.